Hey, 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 jóvenes cadetes. Hoy vamos a hablar de una franquicia y de una parte de esa franquicia que la verdad es que me encantó, pero vamos a ponernos en situación. Hoy vamos a hablar de Need for Speed. Pues bien, Need for Speed es una franquicia de juegos de coches creado por Electronic Arts, hará ya muchos años, primer juego en el 1994, y el título nos ofrecía carreras en carreteras abiertas, con persecuciones de la policía, carreras ilegales, coches de lujo y una franquicia que empezó muy bien, tuvo varias épocas. En la primera época fue bastante confusa porque no habían encontrado su sitio, no se habían identificado, cada juego era bastante diferente entre sí. Luego tuvo una segunda época gloriosa donde acertaron en el movimiento más importante de aquella época. Y luego pasó lo que les pasó a todas las franquicias en el mundo de los videojuegos, esa tercera época de sobreexplotación, de prostitución prácticamente, y de una franquicia que hoy en día es un clon, cada juego es un clon del anterior, y está perdiendo el norte, el este, el oeste, y yo creo que ha acabado ya en Orión o más allá en otra galaxia. Pues bueno, chicos, vamos a ponernos en situación y vamos a hablar de esta franquicia y de esos dos juegos, esas dos joyas ocultas que poca gente conoce, pero fueron los únicos Need for Speed que me gustaron. Pues bien, a día de hoy ya todos sabemos que esta saga siempre ha apostado más por el arcade que por la simulación. Es una franquicia que siempre ha ido a lo fácil, a dar espectáculo de forma sencilla. Es como el cine palomitero versión juegos de coches. Es también un juego que nunca ha estado bien visto por la comunidad más precisa y más sin racer en lo que se refiere a juegos de coches, por el mismo motivo, porque simplemente era un juego que era más fácil jugar con mando que con volante. Y os voy a decir mi experiencia personal también que tuve con este juego. Es que hace poco dieron gratis uno de estos de las últimas franquicias, que he perdido el orden, sinceramente, hay tantos cada año, que he perdido el orden. Y creo que era el Pro Street o uno de estos. Y dije, bueno, la primera vez que jugué no conseguí activar el volante. Eso ya para empezar. Pero luego me dije, venga, voy a jugar al Need for Speed con volante, a ver qué tal. La sensación que tuve, en serio chicos, la sensación que tuve es que es de estar pilotando una pastilla de jabón. O sea, no había físicas de cada neumático. Era un bloque amorfo que ibas manejando con el volante a izquierda a derecha. O sea, prácticamente era jugar como el Outround. ¿Y de qué va esto de Need for Speed? Pues bien, yo siempre he dicho que Need for Speed ha tenido tres épocas muy diferentes. La primera época, la época gloriosa y la época de la decadencia. La época principal, el juego tuvo que buscar su identidad. Nació siendo como un juego de... aunque no lo creáis, intentaba buscar la simulación. Incluso pidieron asesoramiento a pilotos para que nos solucionase temas de subviraje, sobreviraje y cómo conducir el coche. Coches de lujo, carreteras en ruta, no eran circuitos cerrados, carreteras en ruta. Unos gráficos muy rudimentarios para la época. Recordad que era la época de la primera PlayStation. Y creo recordar que los circuitos eran poligonales, pero los coches seguían siendo sprites en la primera edición. O sea que tenía tela el tema. Luego, pues vieron que el juego funcionó. Electronic Arts quiso sacar otra parte. Lo que pasa que seguían buscando su identidad, ¿no? En la segunda parte se dedicaron exclusivamente a los supercoches de lujo. Tenía unas físicas bastante rudimentarias en ese aspecto, no se lo trabajaron tanto. Y luego en el 3, que salió unos cuantos años después, creo que en el 99 ya, dieron pinceladas de para dónde iba el juego. El juego querían ser muy malotes y querían potenciar lo de la... escapar de la policía, ¿no? Incluso tenías que ganar las carreras escapando de la policía. Incluso podías manejar a la policía también y atrapar a los malos si tú querías. Y bien, pues hubo algún juego más, ¿no? Secundario de esta franquicia. También hubo uno exclusivamente de Porsche. Pero esa variante de ser malotes al final
coincidió con una saga de películas que estaban haciendo en aquella época, que era todo gas. Se juntaron los dos factores y claro, los señores de Electronic Arts dijeron, oye, estos son muy malotes, ¿por qué no imitamos esta película y hacemos la próxima entrega calcando lo que sería esta película? Pues así nació el despegue de la saga Need for Speed, con el Need for Speed Underground 1 y Need for Speed Underground 2. Que vosotros pensaréis, son las joyas de la corona que he dicho yo. ¡Pues no! Aunque hay que reconocer que son los mejores Need for Speed de calle, todo el mundo lo sabe, todo el mundo dice lo mismo. Y la verdad es que fueron un par de juegos que implementaron toda la locura del tuning. La verdad es que hasta ese momento no había mucha personalización de vehículos en ningún juego. Y aquí reventaron todo, se podía personalizar cada mínima parte del coche. O sea, cada mínima parte, me quiero decir, hasta un puñetero retrovisor lo podías poner de cualquier forma, de cualquier color. Hasta las tuercas y todo. Introdujeron muchas mejoras, una de ellas fue también la introducción de lo que sería el sandbox como escenario principal. Era una ciudad abierta donde podías recorrerla por todas partes, tenías tus garajes, tenías tus carreras ruteras o incluso en circuito cerrado. Se notó bastante la mejora gráfica, que le vino muy bien al juego. Ya no estábamos hablando de polígonos cutres, estábamos hablando ya de una calidad tanto en escenarios como en coches bastante importante. Y luego esta época pues tuvo un par de juegos más a remolque, como fueron Most Wanted y Carbon. Pero bueno, toda cúspide tiene una caída. Y aquí llegó la prostitución de la saga. Varios estudios haciendo juegos intercalándose, estilo Call of Duty mismamente. Y los juegos pues gráficamente eran espectaculares, pero las físicas eran tan ancladas al arcade que esto era para jugar con mando y no para jugar con volante. O sea que los más puristas aquí no tenían nada que hacer. Sin sentidos en los juegos porque claro, cada compañía los sacaba 2 años diferente y no tenía mucho que ver. Y se querían imitar unas a las otras, pero no había mucho por donde rascar. Eran muchos refritos, simplemente estaban reciclando la fórmula explotada que tenían. Y tuvo juegos como Payback, como Hit, como el último Unbound, como Rivals. Se centraron muchísimo también en lo que sería el guión del modo historia. Y al final esto se acabó convirtiendo más en una película de acción que en un juego de coches. Pero bueno, ¿de qué quería hablar yo? Muchos pensaban que iba a poner en gloria y en alzamiento los underground, pero no. En esa época en que empezaban a turnarse estudios para hacer los juegos intercalados, pues hubo una compañía que sonará mucho, que es Slightymate Studios, que fueron los que después desarrollaron el Project Cars, que le encargaron hacer un Need for Speed. Y se salieron de contexto y no hicieron un juego con un guión, como si fuese una película, persecuciones con la policía y tal. Hicieron un juego serio de carreras, basado en la competición, donde quisieron hacerte sentir como piloto. Y a esto me refiero en los gráficos, ¿no? Pues si tienes un choque, ¿no? La pantalla se volvía como blanco y negro, había zooms, podías notar hasta el latido de tu corazón. La verdad es que jugar a este juego con la cámara interior, yo nunca he sentido una sensación de agobio, de frenetismo. Y estamos hablando de Need for Speed Shift y Need for Speed Shift 2 Unleashed. Pues bien, Need for Speed Shift, título lanzado por Slightymate Studios en septiembre del 2009. Fue el número 13 de la franquicia Need for Speed. Nos traía 19 circuitos con todas sus variantes y 60 coches. Hay que decir que este juego, Slightymate Studios dijo, vamos a intentar poner nuestro sello de identidad en el juego, haciendo que el piloto se sienta como un piloto real. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Evidentemente esto no podía ser con las cámaras exteriores del juego. Se centraron y se volcaron en que la cámara interior del juego fuese un auténtico espectáculo. Y así lo fue. Este juego está hecho para jugar con la cámara interior y te hacía sentir como un piloto de verdad. Tenía un montón de características propias, como el nublado de la vista cuando tenías un accidente, con un rebote de cámara brutal, el famoso efecto túnel cuando alcanzabas la máxima velocidad,
Y tenía un montón de detalles increíbles en el salpicadero. Tenía una cámara que era más móvil, a pesar de ser interior, que te permitía ver el ángulo de la curva girando la cámara un poquito. Y la verdad es que eso fue increíble. Ya os digo que este juego, para jugar a un jugador, era un espectáculo. Si tenías un ordenador potente en aquella época, era todo un espectáculo. Aunque también hay que decir que en consolas también tenían unos gráficos bastante aceptables. El modo carrera que tenía este juego era muy entretenido. Era muy típico, ¿no?, de los juegos de la época de campeonatos, ¿no? Empezabas con los coches menos potentes, tenías la opción de tunearlos para mejorarlos o ahorrar el dinero y comprarte un coche superior. Había campeonatos de clase baja, campeonatos ya de clase media y ya los hypercars, que eran los coches más potentes con los que podías competir para ser el campeón del mundo. Iba un poquito, ¿no?, a la estela, ¿no?, de Gran Turismo, ¿no? Intentaba imitar más o menos el modelo de competición de Gran Turismo. Y a pesar de no ser tan extenso y no tener tantos coches como la franquicia Polyphony, pues la verdad es que no iba cojo, la verdad. El juego llamó la atención, aunque claro, el público medio de Need for Speed ya sabemos que venía del tuning, venía de las historias callejeras. Y este título no les llamó tanto la atención, pero sí que llamó la atención de otra gente que le gustaban los juegos de coches y no quería ver el estilo de Need for Speed en pintura. Pues bien, siguió la rotación, ¿no?, de juegos de Need for Speed y el número 15 de la franquicia de Need for Speed fue el Need for Speed 2. Se ve que la Electronic Arts confió en el Slightly Mad Studios para hacer la segunda parte del juego prácticamente en 2 años. Y al final, en abril del 2011, salió Need for Speed Shift 2 Unleashed, con 121 coches más los coches extra del DLC y 36 circuitos con todas sus variantes. Hay que decir que no fue una innovación espectacular el juego, simplemente fue una segunda parte de libro, potenciando lo de la primera y ya está. Alguna mejora gráfica, más coches, más circuitos, más modos de juego, pero no hubo nada totalmente innovador. Quizá un poquito más centrado en el tuning, pero tampoco fue algo espectacular comparado con la primera parte. Diríamos que fue un Shift 1.5. Pero bueno, es un juego muy digno, potenciando todo lo de la primera parte. Y hay que decir que esta franquicia tuvo poco éxito, menos de lo que me hubiera gustado a mí. Pero aún así son juegos dignos de un aficionado al sim racing. Juegos que ahora, jugándolos ahora, han envejecido bastante bien. Los gráficos no están muy desactualizados de los juegos de hoy en día. Es más, te puedo decir que claro, salió más o menos en la época de la Racing y los gráficos son prácticamente iguales a los de iRacing. Y bueno, vamos a echar unas partiditas, ¿no?, para que veáis esta franquicia de Slightly Mad Studios, que la compañía tuvo tela. Es que la compañía merece un artículo aparte, pero bueno, así en resumidas cuentas, después de los Shift hizo la saga Project Cars, que tuvo que financiarla por Kickstarter, ¿no?, de eso de que la gente donaba dinero para que el juego saliese adelante. Querían hacerlo muy independiente, sin que nadie le dijera lo que tuviese que hacer. Project Cars fue una saga muy exitosa, pero entre el Project Cars 2 y Project Cars 3, Codemasters metió la mano, compró la compañía. El Project Cars 3 al final acabó siendo una basura y se canceló el Project Cars 4. O sea que ahora mismo Slightly Mad Studios está un poquito en el limbo, no sabemos qué va a pasar con la compañía. Y lo más surrealista de esta compañía, que se vino arriba y dijo, pues vamos a hacer una consola exclusiva para nosotros. Y va a ser la consola más potente de la historia. Tenía un diseño muy futurista. Iba a ser más potente que un ordenador de dentro de 2 años. 2 años a partir de que hicieron la noticia. Pero la cosa se quedó en el limbo, evidentemente. Era algo muy surrealista que nunca se llevó a cabo. Y de apuntar muy alto, al final están ahí en las sombras. Pero bueno, veremos a ver el futuro de la compañía. Y bueno, nos queda su primera joya, que fue el Shift 1 y Shift 2, que ahora vamos a echar unas partiditas para que veáis de qué va esto.
Uy, qué salida más rara, ¿no? Creo que voy a correr un poco más, ¿eh? Esto cambia de marcha muy rápido, ¿no? A ver, uy, cómo se cruza, cómo se meten los carriles aquí, ¿no? Uy, por aquí. Uy, por aquí. Sí que han ganado. Pero ¿qué pasa con los empujones? Vamos. A ver ahora por dónde. No me tapes. Esto, yo no estoy en Londres, pero esto tiene que ser muy típico, ¿no? Mira, está la Lori al lado. Ojo, curva chunga. Buenas físicas tiene esto, madre mía. Y yo no he atajado. Por aquí. ¡Oh! ¡Oh, tía! Ay, que estaba a punto muerto, tío. Es que no tengas las marchas, tengas que apartar la vista, es el único malo que tiene esto. Está muy apartado, tío, lo de las marchas, muy en la esquina. No veas que sí, tío. Hostia. Oh. Estaba diciendo, cuando tienes un choque, cómo se pone la pantalla en blanco y negro, cómo te da la sensación de estar dentro, ¿sabes? Ah, qué buena la frenada, la clavada de frenos ahí. Que no parece un Need for Speed esto. Que va lento, va súper lento, tío. Como la curva con mucho miedo este hombre. Y aunque da la vuelta, bueno, disfrutaremos de esta vuelta. Mira, me han dado vuelta buena, ahí, o sea, curva buena. Bueno, al menos se agradece que tener las líneas aquí porque ya te digo yo que no me conozco el circuito. Pero en resumidas cuentas, parece mentira que sea tan antiguo este juego. Depende de la franquicia de la que viene. Ahí va. Y sea tan divertido de conducir, Quizás no es un simulador 100%, pero no se llama fácil esto,
freno a mano y todo. Venga, que nos vamos. Venga, que vamos para allá. La única putada, pues que en este juego no te dejan en carrera rápida coger solo el coche que llevas en garaje, no puedes sacar entiendo. Vamos con el golfete. Pero bueno, vamos a volar igual, ¿no? Las mecánicas siguen siendo las mismas que el juego anterior, pero eso no cambia mucho. Solo que me voy al campo. Ya estamos de vuelta, venga. Venga, vamos el 11, venga, vamos a remontar esto. Uy, no me lo he dominado porque no quería. Las físicas van muy bien. Aquí no va a funcionar tanto en este juego el force feedback. A mí me ha costado mucho poner bien la configuración del volante. Pero joder, la verdad es que el juego se maneja muy bien, ¿eh? No voy a decir lo contrario. Además tiene algo muy chulo que no he visto en ningún juego, que es esta pantalla, tío. Esto te da muchísima información. ¿Dónde va ese? No me des. Te tapa mucha pantalla, pero mola un montón, tío. Vámonos para algunas partes de la carrera que necesitas, es como cómo va el consumo. En vez de tener un pequeñito como en el turismo, aquí triunfa mucho tenerlo grande, ¿eh? No puedes ir sin nada, papelo. Me está gustando pillarlos. O sea, como llevo el coche sin trucar. Venga, coge el rebufo. Muy buenos gráficos, para la época, sí señor. Bueno, de la época de la Racing, yo creo que tiene los mismos gráficos que la Racing, fíjate. Venga, vamos siguiendo esta, a ver si lo pillamos. ¿Qué traza me estás haciendo, colega? La IA muy conseguida, porque una IA esas milimétricas que va sobre el rail, como que no, ¿eh?
Llevo muy nervioso el rojo, Noto por configuración que he puesto que va todo muy suave. El volante va muy suave, sin force feedback. Es lo único. Pero claro, eso ya entre la versión de juego que tengo y los años que han pasado el volante es complicado el tema. Pero aún así se controla muy bien, Me tiro el coche. Así que te voy a poner meter el coche. Anda que no. Voy a alucinar mucho más tarde que tengo que poner la línea, A ver si me he columpiado ahí. Bueno, estamos en podio. Ahí está la cabeza carrera. Lástima que no llegue. Me falta una vuelta. Espera que no se maten entre ellos. Sí, bueno, en un puesto. Se le da ventaja aerodinámica. A ver, frena. Pues nada, podio al final. Pues bueno, estos son los dos Need for Speed Shift 1 y 2. Juegazos, la verdad. Os lo recomiendo. Y a ver si Slightly Mac Studios vuelve con alguna sorpresa.